Hola a todos, mi nombre es Pedro Lugo y junto con mi compañera Paola Manaure vamos a explicarle el uso de la electrónica de potencia en sistemas de generación eléctrica. Bueno, antes siquiera mencionar los usos de la electrónica de potencia en la generación de energía, es necesario saber o conocer sobre la electrónica de potencia. La expresión electrónica de potencia se utiliza para diferenciar el tipo de aplicación que se le da a los dispositivos electrónicos. En este caso, para transformar y controlar voltajes y corrientes de nivel significativo. Se diferencia así este tipo de aplicación de otras como las electrónicas denominadas de baja potencia o corrientes débiles. En este tipo de aplicación se reencuentra la electricidad y la electrónica, pues se utiliza el control que permite los circuitos electrónicos para controlar la conducción, o sea, el encendido y apagado, de semiconductores de potencia para el manejo de corrientes y voltajes en la aplicación de potencia. Esto al conformar equipos denominados convertidores estáticos de potencia. De esta manera, la electrónica de potencia permite adaptar y transformar la energía eléctrica para distintos fines o usos, tales como lo son alimentar controladamente otros equipos con esos motores, como también transformar la energía eléctrica de continua, alterna o viceversa, y controlar la velocidad y el funcionamiento de las máquinas eléctricas, entre otros fines. Esto mediante el empleo de dispositivos electrónicos, principalmente semiconductores. Esto incluye tanto la aplicación de sistemas de control, sistemas de compensación de factor de potencia y o armónicos como para el suministro eléctrico a consumos industriales o incluso la interconexión de sistemas eléctricos de potencia de distintas frecuencias. El principal objetivo de esta disciplina es el manejo y la transformación de la energía de una forma eficiente, por lo que se evitan utilizar elementos resistivos, ya que son potenciales generadores de pérdidas por efecto Joule. Los principales dispositivos utilizados, por lo tanto, son bobinas y condensadores, así como semiconductores, trabajando en modo corte o saturación, o sea, encendido y apagado. Bueno, ya teniendo en claro el concepto de qué es la electrónica de potencia, podemos dar un breve resumen sobre cómo esta ha influido en la generación eléctrica, que es a lo que viene a exposición. Y es que esta se está volviendo muy común generar energía de diversas formas y a su vez convertirlas para que se pueda ser usada. Un ejemplo de esto pueden ser las energías renovables, los bancos de batería y la transmisión de energía a través de corriente continua. Estos tipos de transmisión ponen a disposición las tensiones de red y en niveles y formas distintas de lo que lo harían la red eléctrica original, que es la de corriente alterna. Los principales usuarios de estas señales son los equipamientos electrónicos que usan tensiones en niveles distintos a la que se dispone la red eléctrica actual. Los accionamientos de máquinas eléctricas que modifican las tensiones en la red eléctrica, o sea, por amplitud y frecuencia, para controlar las máquinas, y finalmente los sistemas eléctricos, las transmisiones de energía en corriente continua y la conversión de frecuencia. Todo esto se ha logrado con el desarrollo de dispositivos semiconductores. En primer lugar, se utilizaron dispositivos de conmutación natural, que son los diodos, los que presentaban muchas limitaciones a la hora a la hora de operar y generaban una importante contaminación de armónicos en las redes eléctricas. Esto posteriormente fue ido evolucionando, pasando por la invención del rectificador controlado de silicio, que es lo que se denomina SCR por sus siglas en inglés, invento que dio inicio a la electrónica de potencia moderna. Con el paso del tiempo fueron apareciendo otros dispositivos, tales como el TRIAC, o sea, los tiristores, o los tiristores bloqueables por puertas, que son los denominados GTO. También fueron apareciendo los transistores bipolares de potencia, los BJT, los transistores de efecto de campo de potencia, los MOSFET,
los transistores bipolares de puerta aislada, y que se denomina IGBT, los transistores y tiristores de inducción estática, los SiC y los SiTH, los tiristores de puertas tipo MOS, MST, y entre otros. Todos estos dispositivos pueden ser clasificados según su frecuencia de operación y capacidades de procesamiento de la energía. En la actualidad, la electrónica de potencia está presente en la conversión de la energía, ya bien sea de corriente alterna a corriente continua, esto mediante rectificadores. También puede ser de corriente continua a corriente continua, pero con variaciones de potencia, esto mediante chopper. Y también tenemos la de corriente continua, corriente alterna, esto mediante inversores, y la corriente continua, corriente alterna, o sea, graduadores. Esto se usa para graduar más que todo la frecuencia y ese tipo de cosas. Los dispositivos más conocidos y difundidos por las industrias y compañías son los variadores de frecuencia, o sea, los convertidores de corriente alterna a corriente alterna. Los que se usan principalmente para el control de velocidades en correas transportadoras, ya que los motores de estos equipos son de corriente alterna, y para poder variar la velocidad y poder tener un control de esto es necesario variar la frecuencia. Además de que los nuevos dispositivos y estrategias de control utilizadas en la actualidad rompen el concepto de lo tradicional que se viene dado con los convertidores electrónicos de potencia. Siempre se ha comentado que estos son causantes de la generación de armónicos, o sea, flicker y otros problemas que se presentan en los sistemas eléctricos de potencia. Pero los avances en las nuevas topologías, estrategias de control y tecnologías semiconductoras permiten fabricar convertidores con factor de potencia unitario y redunda en una elevación de precio respecto a las tecnologías clásicas. También podemos resumir que cada uno de los convertidores de electrónica de potencia, todo eso, o sea, los convertidores de potencia se pueden resumir en lo siguiente, que son los rectificadores, los choppers, los inversores. Listo. Ahora bien, podemos resumir cada uno de los elementos de la electrónica de potencia como lo siguiente: el rectificador, choppers e inversores. El rectificador es un tipo de tiristor formado por 4 capas de material semiconductor con estructura PN-PN o bien NP-NP. Estos tienen nombre que proviene de la unión de tiratrón y transistor. Un SCR posee 3 conexiones: ánodo, cátodo y gate, que sería la puerta. La puerta es la encargada de controlar el paso de corriente entre el ánodo y el cátodo. Funciona básicamente como diodo rectificador controlado, que permite circular la corriente en un solo sentido. Mientras no se aplique ninguna tensión en la puerta, el SCR no se inicia la conducción, y es el instante en que se aplica la dicha tensión que este comienza a conducir. Este trabaja con corriente alterna y se desexcita en cada alternancia o semiciclo. Se emplea en los sistemas eléctricos cuando se requiere una tensión continua, pero que se encuentra con alimentación de corriente alterna. Este tipo de dispositivos permite, de una forma económica, contar con una tensión continua, pero generando niveles de armónicos de considerable magnitud. Existen diversas formas de poder alternar estos armónicos, como son los convertidores multipulso, de 12 a 18 pulsos, inyección de terceras armónicas y diversas formas encontradas en la literatura correspondiente. Aprovechando el desarrollo de los semiconductores, sensores y metodologías de control, se pueden emplear los dispositivos de conmutación forzada para crear rectificadores. Los choppers, como aquí nos indica, es otro de los elementos utilizados en la electrónica de potencia, el cual se define como un sistema que transforma la corriente continua de tensión constante en corriente continua de tensión variable y de la misma frecuencia. Una configuración básica de un convertidor de corriente continua a corriente continua está constituida por un interruptor, un inductor, un diodo y un capacitor.
Estos se clasifican en 4 según su clase y según el semiciclo en el que esté ubicado de la onda, lo cual indica que si la carga es positiva o negativa. La corriente que circula por la carga es positiva, o lo que es lo mismo, fluye hacia la carga. Lo mismo ocurre con la tensión en la misma. Las ventajas de los choppers se basan en que la regulación continua de la tensión es positiva. La velocidad tiene menor pérdida, la posibilidad de regeneración es factible, control constante, fácil mantenimiento. Pero este también posee desventajas, como lo son la necesidad de filtros de corriente continua, personal especializado para el control del mismo y costos principalmente de los condensadores de filtro. Los choppers también son empleados para transformar niveles de tensión continua, conocidos como transformadores de corriente continua. De acuerdo con su configuración, los choppers pueden o no emplear aislamiento galvánico. Los más conocidos son utilizados como cargadores de batería, lo que permite cumplir con los ciclos de carga de los diversos tipos de baterías empleadas en la actualidad. Al hablar de los inversores, podemos decir que son dispositivos que cambian o transforman un voltaje de entrada de corriente continua a un voltaje simétrico de salida de corriente alterna. Estos básicamente permiten transformar una tensión de continua en tensión o corriente alterna. Debemos recordar que el inversor puede tener su salida en tensión o corriente y de forma pulsada o sinusoidal. La diferencia se logra de acuerdo al empleo de un filtro pasa-baja o de la salida del inversor. Los inversores son ampliamente usados para inyectar corriente a la red proveniente de generación de energía eléctrica producida por la energía renovable. La topología empleada en este caso es un inversor con salida de corriente, donde los equipos permiten imponer una corriente sinusoidal, que en algunos casos permite mejorar el comportamiento de la red existente. La otra forma puede ser donde la electrónica de potencia por medio de los inversores se encarga de mejorar la calidad de energía de las redes eléctricas. Es por medio de filtros activos, que son dispositivos que permiten cubrir la deformación provocada por el escapamiento no lineal. Con el empleo de inversores, por ejemplo, en una granja eólica y fotovoltaica, es posible inyectar la energía eléctrica permitiendo que se opere en islas o conectados a la red. Dado a que las magnitudes de potencia son considerables, en muchos casos es necesario conectar varios inversores en paralelo para que proceda toda la energía generada. Cuando grandes bloques de generaciones se encuentran en grandes distancias de consumo, nos vemos en la necesidad de transmitir la energía eléctrica usando tensión continua. La electrónica de potencia permite hacer posible esta aplicación, reduciendo los costos de transmisión de energía eléctrica en larga distancia. Los dispositivos de la electrónica de potencia se encuentran en todos los sistemas que procedan en forma estática. La energía como puede ser la energía eléctrica. Estos permiten que el proceso se realice con pérdidas reducidas y alto rendimiento de los equipos. Así verifica que la electrónica de potencia moderna genere un mundo de posibilidad en procesamiento de la energía eléctrica en forma eficiente. Ahora bien, hablando un poco de las ventajas y desventajas de la transmisión de potencia a través de la corriente directa, tenemos que existe la necesidad de instalar equipos de filtrado de los armónicos generados por convertidores en la corriente directa. Las estaciones de conversión de la corriente directa son muy costosas, cosa que no existe para un sistema de alto voltaje de corriente alterna. No es posible transformar el nivel de tensión y se requiere un nivel de aislamiento mayor para una misma tensión en corriente directa, y la operación de las redes de corriente continua es más compleja en ella, más aún en el caso de instalaciones multiterminal. Dentro de las ventajas que posee la corriente directa es que las pérdidas son menores en líneas aéreas a partir de 600 a 800 kilómetros, a comparación de corriente alterna. La construcción de las líneas de transporte es más sencilla y económica por unidad de longitud, por requerir solamente 2 conductores.
La posibilidad de retorno por tierra que posee la corriente directa se puede operar indica que se puede operar cada conductor con un circuito independiente. Tenemos que en las líneas de alto voltaje de corriente continua no se genera el efecto skin. Esto permite operar con gradientes de tensión mayores y no se requiere compensación de energía reactiva en la mayoría de los casos. Ahora bien, al hablar sobre los usos, nace el interrogativo de por qué utilizar la corriente continua. Podemos decir que con el aumento de la distancia en las líneas de alto voltaje de corriente alterna aparece el problema de la energía reactiva, que oscilaba entre las capacitancias y las reactancias de los sistemas. Se empieza a plantear el nuevo método de transporte por alto voltaje de corriente continua, que continúa desarrollándose de la forma paralela como posible sistema de transmisión de energía eléctrica, al no perder capacidad de transporte en largos recorridos. Puede resumir que la electrónica de potencia permite hacer posible esta aplicación reduciendo los costos en la transmisión de energía eléctrica a largas distancias, dado que las estructuras de corriente continua son mucho más pequeñas y no existen estos problemas clásicos que se daban en la corriente alterna. En general, de lo expuesto anteriormente, podemos concluir que en la actualidad los dispositivos de electrónica de potencia se encuentran en todos los sistemas que procesan en forma estática la energía eléctrica. Esto permite que el proceso se realice con pérdidas reducidas y un alto rendimiento en los equipos. Así se puede verificar que la electrónica de potencia genera un mundo de posibilidades en el procesamiento de la energía eléctrica de forma eficiente.